Buenas tardes, buenos días para aquellos que he visto que para algunos son las 8 de la mañana, así que gracias por venir a las 8 de la mañana a una sesión. He visto a alguien también que creo que estaba en la playa, así que envidia sana. Mi nombre es Mariona, soy de Barcelona, soy compañera de Joan y el año pasado fui neo y de aquí mi amor por los intercambios y trabajé también con Joan, que era mi Leo. Y hoy vamos a hablar de las resistencias a antimicrobianos y su relación con los intercambios. Y yo ahora voy a empezar a compartir pantalla, por lo tanto, si alguien quiere entrar, Joan, ya los vas admitiendo así sin problema. A ver. Vale, ¿lo veis? ¿Se ve, no? Sí, Vale. se ve bien. Vale, perfecto. Pues dicho esto, empezamos con una introducción en forma de vídeo. The body's immune system has been fighting infection as long as people have roamed the earth. But sometimes the immune system is overwhelmed by an infection. For decades, antibiotics have been our superheroes, fighting infections when the going gets tough. But every time we use an antibiotic, some of the enemy bugs learn how to resist their superpowers. The resistant bugs then multiply in your body and easily spread to those around you, your family and friends. And once the bugs causing an infection have become resistant, antibiotics don't work, and we're back in the Stone Age. Some bugs have already become resistant, but for others there's still hope, but only if you act. It's normal to feel ill if you have an infection. It's just your immune system doing its job, and it will usually win. You'll get better without antibiotics. And taking them for an infection like a cold or flu is about as effective as using a fish as a phone. Taking antibiotics for minor infections that will usually get better on their own will make it harder for them to fight an infection when you really need them. So, when you really need a superhero, it may be powerless to help you. We take antibiotics for granted for treating infected wounds or chest and kidney infections, and they make surgery and cancer treatment possible. For years, they've helped us. Now it's our turn to guard them. Take care, not antibiotics. Vale. Muy bien. Espérate. Vale. Uy. Vale, que es la primera vez que comparto pantalla en el Zoom y a veces... Vale. Muy bien. Antes de entrar también en el tema, también quería decir que os voy a pedir participación, que me gusta mucho que la gente participe en las sesiones. Joan, tú también, ya lo sabes. Así que en más de una ocasión os voy a hacer preguntas y os voy a animar a hablar. Así que sin ningún problema podéis... creo que no puedo ver el chat si estoy compartiendo pantalla, por lo tanto, feel free de quitaros el silencio y hablar cuando queráis. También si no entendéis algo y tenéis alguna pregunta, lo mismo. También al final sí que tengo pensado abrir un espacio para preguntas, pero si en algún momento algo no queda claro, podéis preguntar en cualquier momento. Así que, vale, ahora sí, oficialmente empezamos. Como hemos visto ya en este primer vídeo, así un poco a modo de introducción, la resistencia a antimicrobianos sería la capacidad que tienen algunos microorganismos de sufrir cambios cuando se exponen a estos medicamentos antimicrobianos, lo que hace que se vuelvan o parcial o totalmente resistentes a este tipo de medicamentos. Esto se puede aplicar no solo a bacterias, que sería como el que más claro tenemos, sino también a virus, hongos, parásitos,
etcétera, etcétera. Y cada uno pues, podría ser resistente a su tipo específico de medicamento. Vale. Un segundo, vale. Entonces, un poco así a modo general de cómo ocurre este fenómeno. Sería debido a una mutación aleatoria, como sabemos, no sé si todos habéis cursado microbiología, si no, pero bueno, así un poco a modo general. Estos microorganismos tienen una tendencia a mutar mucho mayor que, por ejemplo, la de los seres humanos, la de las células de los seres humanos. Así que, debido a una mutación aleatoria en su genoma, una parte de las bacterias o una bacteria se puede volver resistente a un tipo específico de fármaco. Entonces, como resultado, los antibióticos matarán aquellas bacterias que sí que sean sensibles a ese medicamento, pero no a las que tengan esa mutación. Entonces, como sabemos, en las bacterias existe un tipo de transferencia que se llama la transferencia horizontal, por la cual se pueden transmitir partes del genoma entre bacterias, porque tienen la capacidad de compartir estos genes específicos que serían los responsables de la resistencia entre ellas, por un mecanismo en el que no vamos a entrar, pero sí que es importante que sepamos que no solamente a través de la reproducción y de las mutaciones, sino que también a través de este sistema de transferencia horizontal pueden llegar a tener esta resistencia a un tipo o más de un tipo de antimicrobianos. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí, para poder definir el problema, sí que... Vale, ahora. ¿Todos veis que hay un árbol aquí? Sí. Sí. Vale, un segundo que... Ahí. A ver si me sale cómo editar. Ahí. Un segundo. Espera. Ahora, vale. Entonces, este va a ser nuestro, el árbol del problema, el problem tree. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el problema principal, que es por lo que estamos aquí ahora, que son las resistencias antimicrobianos, en el centro. Será el tronco. A esto lo llamaremos el problema. Entonces, lo vamos a colocar aquí. Vale. Este será nuestro problema principal y lo que vamos a tratar ahora. Entonces, aquí, bueno, en este dibujo no son las raíces, pero vamos a asumir que esta parte de aquí serían las raíces, que serían las causas del problema. Entonces, vamos a hablar un poco de el por qué hemos llegado a tener este problema, estas resistencias. Y luego, las hojas del árbol serían las consecuencias de este problema. Así que una vez definido este problema, las resistencias a antimicrobianos, vamos a pasar a hablar primero... Uy, vale, un segundo, ahora. Ahí, vale. Vamos a hablar de las causas. Y ahora sí que os voy a pedir que participéis. A ver, ahora sí que os veo un poco más. Vale. Os voy a pedir que me vayáis diciendo causas por las que hemos llegado a tener este problema
del que estamos hablando ahora. ¿Alguien tiene alguna idea? Abuso de antibióticos. Ujú. Vale, muy bien. El usar antibióticos fuertes de primera línea. Voy a poner más grande. Vale. La falta de educación en los pacientes que utilizan cualquier antibiótico porque a mi amiga le funcionó, a mi vecina me dijo. Vale. Uso de antibióticos en enfermedades no bacterianas. Ujú. La falta de necesidade de prescrições para antimicrobianos em alguns lugares. Ujú. Uy, ¿qué he hecho ahora? Vale. ¿Qué más? Pacientes que no terminan su tratamiento de antibióticos. Ujú. Muy importante. Vale. ¿Qué más? Educación también en los sanitarios. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Yo había leído que actualmente igual usan antibióticos, digamos, con el ganado en sí, con la res. Entonces, en los alimentos que nosotros consumimos, incluso ahí también podemos tener resistencia. Sí. Eh, ujú. ¿Qué más? La falta de investigación en nuevos antibióticos Ujú. por intereses económicos. Ujú. Vale. ¿Alguna idea más? Que no es que tengamos pocas, pero... Vale. Vale. Ahora... Uy, no sé qué es esto. Vale, ya está. Ahora tenemos las causas. Vamos a ir ahí, aquí, a la parte de arriba del árbol. Y vamos a intentar definir las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos muchísimos microorganismos que son resistentes a medicamentos o que, como hemos dicho, que se usan en primera línea cuando no se deberían, o que normalmente se usaban en primera línea, pero ya no podemos usarlos porque la mayoría de microorganismos son resistentes a ellos? ¿Cuál es la consecuencia que pasa después de este fenómeno? ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos bacterias multiresistentes que no tenemos antibióticos para atacarlas, como podemos encontrar las pseudomonas o algunas cepas de E. coli y Klebsiella, que ya no tenemos antibióticos para combatirlas. Ujú. ¿Qué más? Ahora hay que usar antibióticos más fuertes para enfermedades más leves. Ujú.
¿Qué más? La propagación de enfermedades graves sin tratamiento específico. Ujú, Efectivo, no específico. ujú. Ujú. ¿Qué más? Yo no sé si esto es una consecuencia, pero lo lanzo aquí y a ver qué pensáis. El hecho de que cuando hay una persona que tiene una de estas infecciones con bacterias multiresistentes, la cantidad de recursos sanitarios y de espacio que se debe gastar por conseguir una habitación de aislamiento, etcétera. Sí, es sí, no solo el aumento del coste Onus, económico. ¿tenéis esta palabra en español? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál? Onus. En portugués nosotros decimos onus. Es un costo adicional en el necesario para esas cuestiones. No tenemos palabra para eso, Sí, no, no sé, no sé cuál pero es muy sería. útil. Sí, Sí, onus es muy... sí, sí. En general, el aumento del coste económico no sería solamente para este tipo específico de pacientes que has descrito ahora, Joan, sino, por ejemplo, porque necesitamos antibióticos pues, más fuertes para enfermedades que serían más leves y por lo tanto es más probable que también sean más comunes y tenemos que aumentar la cantidad de antibióticos que damos. Vale, ¿alguna otra consecuencia mm, derivada de esto? Que no es tan fácil crear nuevos antibióticos, entonces lleva tiempo. Ujú. Vale, tenemos un aumento. Ujú. Y por lo tanto también, aparte de que cuesta más tiempo, también cuesta mucho dinero y a veces ya sabemos que las farmacéuticas solamente si pueden obtener un gran beneficio económico van a invertir en esta investigación. ¿Alguna otra consecuencia? Pues teniendo en cuenta que no podemos tratar la resistencia bacteriana a la infección, pues llegaría a la muerte del paciente. Ujú. Uy. Ujú. Tal vez podría ser falta de adherencia al tratamiento, porque al tomar más antibióticos, una mezcla de 3 antibióticos, hay pacientes que ya no se adhieren de mejor manera como a tomar solo una pastilla, sobre Ujú. todo en pacientes, por ejemplo, ancianos, que toman Ujú. bastante medicación. Sí, sí, estoy de Sí. acuerdo. Sí. Un daño contraproducente. Perdón, ¿puedes repetir, Sofía? Es como un daño contraproducente porque como se abusa de los antibióticos, entonces se genera es más daño al cuerpo humano. Ujú. El aumento del tiempo de ocupación de las camas hospitalares Ujú. por pacientes graves Ujú. y, consecuentemente, la falta de camas hospitalares para otras personas que necesitan de auxilio. El aumento de riesgo de infección por parte del personal de salud, pues muchas de estas bacterias son de vía aérea. Mm. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que esto puede tener algún efecto sobre las infecciones nosocomiales? Sí, Ujú. ¿Cómo ¿Qué efecto tendría?
La Eso. peor de enfermos, Ujú, ya en régimen hospitalar. ujú. También pérdidas económicas en otros sectores, como sería la ganadería, porque al final, si están Ujú, infectados por una cepa resistente, no serán consumibles. cierto. Ujú. Porque claro, aquí también tenemos que tener en cuenta, sí que estamos, estamos estudiando para ser personal sanitario, sí que tiene lógica que nos centremos mucho en esta parte puramente clínica, hospitalaria, pero también si miramos a la parte económica y a la parte como han mencionado algunos compañeros de la ganadería, los ganaderos no administran estos antibióticos porque sí, digamos, sino porque debido a la gran demanda de producto o de ganadería que hay ahora mismo en el mundo, las condiciones en las que tienen los animales que están criando no son ideales y están mucho más juntos y están mucho más expuestos a infecciones y por lo tanto ya es una práctica normal el hecho de administrar antibióticos al ganado. Y entonces esto, si nos lo acabamos comiendo, también tiene un efecto sobre nuestro propio sistema, nuestros propios tejidos y por lo tanto nos acaba afectando. Pero sí que también todo está conectado y tenemos que tener en cuenta todos estos factores, aparte de centrarnos más en el ámbito más clínico, más hospitalario, más sanitario. ¿Tenéis alguna idea de otra consecuencia que no tenga tanto que ver con el mundo más clínico? Pues se podría generar un aumento en el presupuesto para la investigación, debido a que no se han encontrado, pues, o sea, se da una resistencia a tales antibióticos, entonces se necesitan crear unos nuevos. Entonces el gobierno necesita generar un mayor presupuesto investigativo para esto. Vale, cierto, cierto. Pero yo creería que de pronto el problema aquí es que los gobiernos no invierten en investigación. Entonces, pues no estaría la vacuna cuando la necesitamos. Doy el ejemplo de mi país, en el cual el último presidente y el pasado han bajado en gran medida los ingresos que se le da al área de investigación. Entonces, lo que vendría siendo Colciencias no tiene con qué trabajar. Aquí, por ejemplo, sí que tendríamos que ir, no sé si ya lo hemos puesto, creo que... Ah, mira, falta de investigación por intereses económicos y eso, ahí, ahora, y eso causa que cuando llegamos a la parte de las consecuencias no tengamos o falta de, a ver, no sé, mira, déjame leerlas todas otra vez. Ah, sí, habíamos puesto una aquí de aumento del tiempo para conseguir los nuevos antibióticos. Vale. Así que, ay, perdón. Vale, eso. Sí que habíamos hablado de un aumento de tiempo para conseguir estos nuevos antibióticos y esto es muy fácil y muy rápido de decir, pero
se tarda mucho en desarrollar nuevos medicamentos. Ahora, como hemos puesto aquí, cada vez más, porque es más difícil encontrar una sustancia o un método para combatir estas resistencias y por lo tanto, mientras tanto, la gente sigue enfermando, sigue teniendo infecciones con bacterias u otros virus o parásitos, etcétera, que son resistentes a estos los medicamentos que tenemos ahora mismo y por lo tanto eso repercute en una mayor cantidad de muertes por esta razón. Vale. Aquí tendríamos nuestro árbol de las resistencias a antimicrobianos. Ya si queréis, después ya os puedo pasar una foto. Y vamos a volver aquí. Y ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí, vale. Y si Joan me ayuda, os voy a dividir en 4 grupos, ¿vale? Antes de dividirnos en grupos, os voy a explicar un poco lo que vais a hacer. Cada grupo va a tener un tema o un problema y entonces nos vamos a imaginar que estamos en nuestro comité local y tenemos que diseñar una actividad, un proyecto, una campaña, lo que vosotros queráis que tenga como objetivo tratar ese problema en concreto relacionado con este tema que estamos hablando. Entonces, mientras todo nos va dividiendo, os voy a decir, el grupo 1 va a hablar sobre las infecciones nosocomiales. El grupo 1 son Brisley Gutiérrez, Gabriela Sampaio, Luis Ro, Paola Millán, Ranucle MS. Vale, pues este grupo, infecciones nosocomiales. El grupo 2 va a hablar de los sistemas de vigilancia de antibióticos y de resistencias. Y el grupo 2 son Jesús López, María Alecio, Paula López, Sofía Gómez. Vale. El grupo 3. Que son Ainhoa Dueñas, Eliezer Maluenda, Leslie M, María Alejandra Moreno, Izaelin Pichucho. Vale. El grupo 3 va a hablar de la administración de antibióticos. Y el grupo 4, que son Alicia, Fernanda Díaz, Flavia Megda García y yo. Vale. El grupo 4 va a hablar de las resistencias a antimicrobianos en áreas con condiciones de saneamiento pobres, ¿vale? Entonces, vais a tener 10 minutos para discutir con vuestro grupo y luego vamos a volver a esta sala principal y cada grupo va a tener unos 2 minutos para exponer lo que hayáis hablado, lo que hayáis pensado, el proyecto o actividad que hayáis pensado. Y mientras pasan estos 10 minutos, voy a ir, si sé cómo hacerlo, pasando por las diferentes salas en las que vais a estar para ver si tenéis alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Así que ya le puedes dar al botón. Vale, Mariona, te explico. Mientras ya podéis ir entrando a las sesiones, os habrá salido para uniros, podéis ir entrando. Vale, Mariona, tú entra en el grupo 4 y una vez estés dentro, vas a las habitaciones, que tienes aquí 4 cuadraditos, y mira si puedes ir saltando de una a otra. En principio, por ser coanfitriona, puedes. Si no, me vas mandando por WhatsApp dónde quieres meterte, ¿vale? Vale. Hasta ahora. Hola. Hola. Hola a todos. Hola.
Eso, grupo Pienso que tenemos el mejor tema. A mí también es el que más me gusta. Vale, voy a ver cómo están en las otras salas. Vale. Chao, buena suerte. Adiós. Chao. Vale. Entonces, ¿podéis repetir el título del tema que nos ha tocado? La resistencia microbiana en las En áreas con poco saneamiento, ¿verdad? vulnerabilidad, ¿cierto? Vale. Y tenemos que hacer un proyecto local sobre esto, ¿verdad? Sí. Pienso que en una área con vulnerabilidad, la primera cosa a se hacer es mejorar las condiciones de salud, ¿no? Porque pienso que solo tratar no es efectivo. Vale. O sea, como que tenemos que ir a la raíz del problema, porque si solo damos antibióticos estamos aumentando el problema. Sí, sí, sí. Otro problema podría ser que las personas se resisten al cambio, aunque uno les explique que el cambio es para mejorar su salud, ellos no quieren cambiar porque ya vienen con un estilo de vida de mucho tiempo atrás. Vale. Sí, creo que el principal proyecto que se podría implementar sería algo sobre plan educacional a los pacientes, a las personas y todo, explicarles, por ejemplo, de qué forma pueden mejorar la salubridad de su ambiente y también como decirles que no tienen que hacer, o sea, por ejemplo, aquí en Guatemala pasa mucho que lo que les comentaba, si a mi amiga le funciona este antibiótico, yo también lo voy a comprar porque, pues, porque a ella le hizo bien y tal vez esta persona tiene un problema viral y no es lo mismo. Vale. Entonces lo que podríamos hacer es una actividad educacional, como ha dicho Alicia, y podríamos mirar también de hacer algo de lo que ha dicho Fernanda, ¿no? Esto de que los microbios, aunque igual se expresen de la misma forma, pues todos dan fiebre, todos dan dolor de garganta, al final son microorganismos diferentes y por lo tanto son antibióticos diferentes, que no es algo que podamos tomar por nosotros lo que queramos, sino que tenemos que ir a buscar al profesional. ¿Os parece hacer algo así? Podemos buscar sobre algo del ambiente, pues por ejemplo, saneamiento de aguas y hacer la actividad educacional sobre eso y para educarles, explicarles pues que del agua no tratada pueden salir diferentes microorganismos que se tratan diferente. ¿O tenéis alguna otra idea? Sí, para mí parece bueno. Sí. Sí. También me parece. ¿Queréis hacer esto del agua o tenéis alguna otra idea? ¿Conocéis algún problema de saneamiento más de cerca o de cualquier otro motivo de vulnerabilidad de una comunidad? Sí, aquí en Brasil los grandes problemas de salud pública están todos conectados con el saneamiento, todos. Vale. Tanto la TB, tuberculose, no Sí, sé cómo. tuberculosis. Tuberculosis. Y otras enfermedades como la cólera, como todas están ligadas al saneamiento, a las condiciones de habitación, como tener ventanas en los cuartos, en las casas. Pienso que necesita de una estructuración general de la estructura de la... Vale, de habitaje. De habitaje, sí, sí.
¿Queréis hacerlo sobre eso, sobre infraestructura? Sí, Educación, por higiene ejemplo. personal también es muy Vale. importante. Ah, pues sí. Puedes entrar en que Alicia y Fernanda hicieron. ¿Os parecería hacer de higiene personal y, por ejemplo, explicar pues que en el cuerpo hay diferentes partes del cuerpo y hacer educación sobre eso y luego pues Sí, también sí. poder explicar a raíz de esto de que podemos tener diferentes microorganismos y que nos pueden dar diferentes enfermedades que se expresan Sí. igual, por lo tanto hacen falta diferentes antimicrobianos, como ha dicho antes Fernanda. Sí, sí. ¿Os parece bien, Fernanda y Alicia? Sí, me parece excelente. De hecho, creo que fue un proyecto que realizamos en la universidad cuando estábamos en tercero de Ah, acercarnos a sí. los pacientes y así. Ujú. Ah, pues si tienes alguna idea, dinos, que seguro que... No, pero Pienso es que dale, dale. puedes hablar. Sí, yo también estoy de acuerdo. Perfecto. Pues eso, entonces estamos hablando de un proyecto educacional que hable a la vez de higiene personal y de la diversidad de microorganismos. O sea, más en higiene personal, yo lo pensaría un poco como en las medidas que las personas tienen que tomar. O sea, a pesar de que tu entorno, digamos, vivas en pobreza y tengas hacinamiento, que de por sí ya son factores de riesgo y no cuentes con agua potable, pues brindarles las medidas que pueden adaptarse a su entorno. O sea, a pesar de que no vivas en las condiciones adecuadas, puedas como tomar algunas acciones para tratar de reducir tus riesgos de enfermarte y, y así. O sea, por ejemplo, aquí en Guatemala pasa mucho de que las personas no tienen agua potable y tampoco tienen un sistema de drenajes adecuado. Entonces usan muchas letrinas. Y lo que hicimos en esta comunidad fue ir y educarlos de que, bueno, la letrina tenía que estar por lo menos a unos 5 metros del espacio de su casa y les explicamos de qué forma tenían que evacuar correctamente los desechos y que siempre debían lavarse las manos después de hacer este procedimiento y tratar de mantener como lo más higiénico posible ese espacio para evitar enfermedades. Entonces creo que podríamos como eh, dirigirlo también más que a higiene personal, a medidas que pueden tomar ellos para reducir su riesgo, pero no sé qué piensen. Sí, Muy sí. perfecto, sí. Perfecto. Podemos coger Y, esta idea. sí. Y pienso también que la atención básica en salud, la atención primaria, es muy importante en ese proceso de evitar el surgimiento de microbios resistentes, porque ellos surgen en su mayor parte en los hospitales, ¿cierto? Si tenemos una acción primaria en las comunidades de salud, en los... ¿Tenéis postos de salud, algo así? En nuestro entorno, Sí, nosotros sí. sí, sí. Yo no sé por qué en Brasil tenemos. Eh, tenemos que pensar en una forma de tener los profesionales de salud más próximos a a la población, que no en solamente en los hospitales. Ya. Si tratamos en los puestos de salud, es probable que las personas no lleguen a un punto de estar enfermas, a punto de necesitar de una internación hospitalaria. Entonces, Ya, pienso que totalmente. necesitarán menos de antibióticos, estarán menos sujetas a colgar microbios resistentes. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo que podríamos hacer es
coger un poco todas estas ideas. Si te parece, Fernanda, podemos coger esta idea de las letrinas y podríamos explicar, pues primero, dónde van las letrinas y todas esas medidas que has explicado, pues tienen que estar a una mínima distancia de donde habitáis, dónde pueden estar, cómo usarlas en el sentido de poderlas vaciar, de cómo de limpias tienen que estar y todo eso. Entonces, limpieza, vaciaje. Y después las medidas higiénicas personales que deben tomar después o mientras las usan. Pues, por ejemplo, lavarse las manos después y todo eso. Y luego podemos hablar también, o sea, un objetivo de esta actividad podría ser hablar de eso que hemos comentado antes, de que puedes, o sea, se pueden derivar muchas enfermedades distintas que se vean igual, porque son microorganismos diferentes, pero que parezcan la misma. Por ejemplo, solo tener fiebre o solo tener tos, pero que puede ser por muchas cosas y que por eso es importante que asistan a la atención primaria, porque ahí les podrán decir qué tipo de microorganismo es y un antibiótico específico. Sí. Vale, pues yo creo que está muy bien. Esto sí se va, por ejemplo, a, yo qué sé, a un sitio donde tengan estas características, que tengan este problema, y se plantea como, hemos puesto 5 puntos, pues como 5 charlas que se pueden hacer en 2 tardes o durante un día, pues esto es un proyecto ya, que pues yo qué sé, ¿le queréis poner un nombre? Bueno, si le queréis poner un nombre, se lo ponemos y ahí nos lo inventamos. Y ahora si queremos volver ya podemos ir volviendo a la sesión principal. Buenas. Buenas. Vale, tenemos a todo el mundo aquí ya, no sé. ¿Tú creo que lo puedes ver, Joan? Creo que sí, ¿no? Vale. Bueno, espero que haya ido bien, que haya sido tiempo suficiente para discutir. Sé que ha sido un poco rápido, pero bueno, es para lo que estamos haciendo ahora, ya creo que nos sirve. Así que empezamos con el grupo 1. ¿Alguien del grupo 1 nos quiere contar un poco lo que habéis hablado, a qué conclusión habéis llegado, qué actividad organizaríais? Pues yo les voy a hablar por parte del grupo 1. Nosotros estuvimos comentando de que podríamos hacer diferentes actividades como para fomentar la buena higiene, sobre todo en el lavado de manos y en los 5 momentos del lavado de manos, y teniendo en cuenta también que el hospital requiere como ciertas normas, como tener el cabello recogido, como no utilizar adornos, elementos que no sean necesarios, explícitamente necesarios.
Y dentro de las actividades para el lavado de manos, pues pensamos que podría ser como untar con una tinta las manos de las personas que se quieren educar, enseñarles el lavado quirúrgico y que a medida en que la tinta va recorriendo todas sus manos, ellos van dándose cuenta en qué partes de la mano, de la anatomía de la mano, no están siendo limpiadas adecuadamente. Y pues el objetivo es que con esta tinta pues toda la mano quede totalmente untada. Y con el lavado, como los 5 momentos del lavado de manos, son como que cada vez que realices un lavado de manos en estos 5 momentos, recibas como una distinción, un sticker, una marca, y que al final del día este registro de de estos lavados de manos que se realizaron adecuadamente llegue como al final del día y pueda recibir algo así como un premio o algo, como una clase de competencia. Entonces, en eso pensamos. Muchas gracias. La verdad es que me gusta mucho siempre el método así como competición, digamos, porque la verdad es que es un gran incentivo para la gente para participar en la actividad y es un gran refuerzo positivo el hecho de ir recibiendo un pequeño premio o un sticker o lo que sea. Y la verdad es que me gusta mucho vuestra actividad. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que añadir a la actividad del grupo 1? Vale. Pues vamos al grupo 2. Tenemos un portavoz del grupo 2. Yo. Genial. Bueno, a nosotros pues nos tocó más que todo lo que es la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos. Entonces, como es más que todo vigilancia, lo guiamos más hacia lo que es el sector de todas las personas de la salud, generando, pues investigamos y existe ya un sistema mundial de vigilancia para la resistencia de antimicrobianos de la OMS, el GLAS, y tienen todo un manual. Entonces, realizar pues principalmente charlas para pues, sistema de salud acerca, pues por entes preparados acerca de este manual GLAS, explicándonos todo lo de la vigilancia de estos antimicrobianos resistentes, acompañado pues de lo que son publicidad para incitar a los países que no están unidos a este sistema, pues unirse, porque estuvimos averiguando que no todos los países hacen parte de este sistema GLAS. Muchas gracias, grupo 2. Sí, la verdad es que habéis cubierto todo lo que quería resaltar, digamos, de esta parte, que es que sí, hay un sistema internacional que se ha creado, que va registrando los casos de resistencias que se van encontrando, pero como todo, no todos los países están adheridos a este sistema y sí que es necesario que estemos todos unidos porque, bueno, algo que sobre todo hemos visto en los últimos meses, que lo único que entiende de fronteras son los seres humanos, pero el resto no tiene ningún tipo de frontera. Por lo tanto, el hecho de que existan países que no estén registrando los casos de resistencias que se van encontrando supone un peligro para el resto, que sí que lo van registrando, sí que lo van controlando y sí que están intentando controlar y combatir este problema. Vale, muchas gracias, grupo 2. Grupo 3. Tenemos Sí. Sí, ¿puedo compartir pantalla para proyectar? Creo que te tienen que hacer coanfitriona. Joan, no se te oye ahora. Perdona, es Leslie, ¿verdad? Que quiere compartir pantalla. Sí. Es que no aquí vale.
Ya eres. Listo. Entonces, a nuestro grupo pues le correspondió la administración de antibióticos. Entonces, la campaña que pensamos como nosotros es que con los antibióticos no se juega. Ese sería el nombre de la campaña. Entonces, se iniciaría diciendo que ¿qué son los antibióticos? Que son fármacos que se utilizan para combatir infecciones bacterianas, inhibiendo pues su crecimiento, su reproducción y pues matando las bacterias. Hola, también hablaríamos en nuestra campaña, pues todo lo que implica su uso, pues dar enfatizar sobre que se deben utilizar para las enfermedades generalmente bacterianas y que pues se debe de evitar como tal dar unos antibióticos muy fuertes como profilaxis o por primera línea y que debemos de tener importante que si el uso inadecuado de este vamos a llevar a que cada vez sean menos eficaces y traigan como más problemas generalmente para la salud pública. Otro punto que vamos a hablar en nuestra campaña es la importancia de terminar el tratamiento. Entonces ahí hablaremos que lo primero es que genera la resistencia y hablamos que genera resistencia, que básicamente las bacterias no se eliminen del todo, por lo tanto sigan reproduciéndose y al sobrevivir al primer contacto generan ciertos mecanismos de resistencia que hace que el antibiótico no sea eficaz y por lo tanto la infección sea más grave. También de las consecuencias, es decir, qué pasaría al no terminar el tratamiento, que sería el fracaso terapéutico, el agravamiento del paciente, por lo tanto va a tener más recaídas y habrá intensificación en los próximos tratamientos. Bueno, y por último, hablar sobre una comercialización cuidadosa y responsable, en la cual, por ejemplo, se podrían comercializar las dosis específicas para el tratamiento de cada persona y así poder reducir un poco la venta libre de fármacos que queda por las dosis restantes que quedan de los tratamientos de las distintas pacientes. Muchas gracias, Grupo 3. Me encanta, primero de todo, la estética de la presentación. Soy fan. Y sí que me ha gustado especialmente el último punto del que habéis hablado, que es más tirando a una medicina personalizada, que sí que es un área que se está explorando mucho en muchas áreas del mundo y que en este campo específico, en el tema de los antibióticos, personalmente sí que creo que es especialmente importante que se comercialice solamente la cantidad necesaria que ese paciente necesita, primero porque ayudará a la adherencia del tratamiento, en el sentido de que la persona sabe que la cantidad que tiene es la que se tiene que tomar y no le va a sobrar nada, no tiene que ir contando, simplemente es lo que va a tener, y después que no le van a sobrar antibióticos para tenerlos en casa y el día que tienes tos te los tomas y ya está. Así que sí, especialmente esta parte creo que es muy importante. ¿Algún otro comentario para el grupo 3? ¿No? Vale, pues vamos al grupo 4. ¿Tenemos portavoz? Bueno, o Flavia o yo, como queráis, grupo 4. Pues yo. Vale, nuestro grupo nos ha tocado las resistencias antimicrobianas en áreas vulnerables. Entonces, hemos hablado de que, bueno, muchas veces esto es por poco saneamiento y que no es solo tratar lo que tenemos que hacer, sino ir a la raíz del problema, porque si tratamos, pues estamos perpetuando el problema.
Entonces, también hemos hablado de que en las comunidades más rurales o en personas que están chapadas a la antigua, pues puede costar un poco el cambio y por lo tanto lo mejor sería hacer un proyecto de tipo educacional, en que el objetivo principal sea mejorar la salubridad del ambiente. Hemos hablado de la higiene personal y también ha salido el tema de que muchas veces no se entiende de que hay una diversidad de microorganismos y que no porque a una persona conocida le haya ido bien un antibiótico, tú puedes tomarlo también. Entonces, de aquí hemos ido a buscar un problema concreto y es, lo ha comentado creo que Fernanda, que habían hecho un proyecto similar con su universidad y era de las letrinas y era tipo educacional de, bueno, hemos pensado en 5 puntos que podrían ser 5 horas de un día de charlas que se podría ir a dar a los sitios que necesitasen de esta ayuda. En primer lugar, ¿dónde puede estar pues la letrina? ¿A qué distancia tiene que estar de una casa? ¿Qué sitios pues mejor que no esté porque son vías públicas, etcétera? 2, ¿cómo se deben usar? Más en el sentido de limpieza del espacio, vaciaje de los residuos, etcétera. 3, medidas higiénicas a tomar pues después de usarlo. En cuarto lugar, que de un sitio que no esté suficientemente limpio o que no se hayan tomado las medidas higiénicas necesarias, pueden surgir muchas enfermedades que tengan la misma expresión, pues por ejemplo, que todas den fiebre, que todas den tos, y que no por eso es la misma enfermedad, que puede ser un organismo completamente diferente y que por eso no se puede tomar el mismo antibiótico. Y después Flavia también ha hablado de la importancia de la asistencia primaria en áreas poco accesibles, porque al final si todo el mundo termina en el hospital es un problema de salud pública también esto, y hablar de la necesidad de que asistan a asistencia primaria cuando se encuentren pues, con síntomas que puede causar cualquier otra enfermedad, que no se lo tomen por su propia mano. Muchas gracias, Grupo 4. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho el enfoque que le habéis dado y también soy muy fan de promocionar la parte educacional y nada, el proyecto este de las letrinas, además el saber que es algo que no estamos hablando solamente aquí y ahora, sino que es algo que se ha hecho. La verdad es que felicidades y me gustaría saber más y ver el impacto que ha tenido y así que ya os preguntaré. Muy bien, vale. Después de esto, quiero haceros una pregunta que es la siguiente. Hemos estado hablando mucho de la parte de antibióticos, de microorganismos, etcétera, etcétera. Pero todavía no hemos tocado la parte de intercambios. Mi pregunta es, ¿qué relación creéis que existe entre estos dos temas? ¿Alguien? Porque yo creo que al final la gente, al moverse, la globalización y demás y viajar, lo que estamos haciendo es llevar nuestras bacterias que son resistentes a otros lugares del mundo. Y claro, es como en un hospital que te aísla y demás, cuando saben que tienes esa bacteria, pues si te vas de viaje a no sé dónde no estás aislado. Y entonces ahí es donde puedes estar infectando o pasando esa bacteria resistente a otra gente. Exacto, 100% de acuerdo, nada que añadir. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? Vale. Espera, voy a compartir pantalla. Bueno, quizás con lo que has dicho antes, de que Sí. hay países de que no dan a conocer que nuevas resistencias se conocen, tampoco, bueno, puedes ser consciente cuando vas a otro país de si la estás trayendo y etcétera, ¿no? Sí, eso también sería un factor. Y aquí, vale, he recogido otros factores que también influyen, aparte del hecho de que sí, que estamos viajando y por lo tanto estamos
estamos... el hecho de viajar y que sea un mundo tan globalizado hace que las bacterias, sean resistentes o no lo sean, viajen con nosotros y por lo tanto no estamos propiciando que un tipo de resistencia, por ejemplo, sea endémico de una sola región, sino que al final lo puedas acabar encontrando en prácticamente cualquier parte del mundo donde viajes. Entonces, además, aparte de viajar, en los intercambios tienen una parte muy importante que es la parte educacional y el hecho de que estamos contribuyendo a la educación de estudiantes de todo el mundo, tanto a la parte propiamente clínica, que sería la parte más de SCOPE, como educación en la investigación, como sería de SCORE, y ahora pues con otros intercambios también tenemos de salud pública, o sea que esta parte se vería muy potenciada, la parte más educacional y más enfocada a la salud global. Pero también, y es algo de lo que vamos a hablar en unos minutos, los intercambios, tal y como los vemos en IFMSA y como se está promocionando que sean alrededor del mundo, no son solamente la parte en la que tú vas a hacer tus prácticas al hospital o al centro de investigación, sino que la persona que se va de intercambio va a recibir sesiones, no solamente a recibir sesiones antes de irse de intercambio, sino en el comité local donde está para realmente aprovechar esta experiencia. Con eso incrementamos el conocimiento en salud global y determinantes sociales de la salud en los estudiantes que viajan de intercambio, porque no solamente estamos hablando de temas que en muchísimas universidades no se hablan o se hablan solamente muy de pasada y en 5 minutos, como sería salud pública o salud global, o si lo mencionan determinantes sociales de la salud. Estamos hablando de otras cosas muy importantes, como sería el hecho de que la persona que se va de intercambio a un sitio conozca el sistema de salud de ese país, los determinantes de salud de ese país que serán completamente diferentes a su país de origen, que conozcan los principales problemas de salud y el sistema educativo en salud que tiene ese país. Eso no solo enriquecerá su experiencia, sino que le ayudará a moverse por el hospital, a aprovechar las prácticas y aparte también enriquecerá la parte más cultural, más social y más de lo que puramente están hechos los intercambios, que sería de la comunicación, del intercambio cultural. Entonces, leyendo un poco, volviendo un poco a la presentación, los intercambios nos exponen a estos diferentes sistemas de salud y nos permiten aprender de ellos, nos permiten que cuando volvamos a casa podamos identificar mejor las partes que son las partes buenas o que son más fuertes en nuestro sistema de salud y las partes donde estamos fallando completamente y que deben ser mejoradas y nos permiten tener muchas más ideas, más motivación para realmente crear proyectos o trabajar para mejorar nuestro propio sistema de salud. También te exponen a los problemas de salud endémicos de otras regiones. Entonces te vas a encontrar con problemas como, por ejemplo, estamos hablando de ciertos tipos de resistencias que igual
no existen en tu región, nos permiten colaborar en los proyectos locales de esas regiones o de esas localidades o ciudades. Por lo tanto, por ejemplo, si nos imaginamos que los proyectos que ahora habéis diseñado se realizan en un futuro, estamos hablando de que las personas que se van de intercambio podrían participar y podrían contribuir a estos proyectos. Te permiten trabajar y ayudan a potenciar el sistema de salud local a la vez que están aprendiendo y sobre todo mejoran la sensibilidad cultural de los estudiantes, así como sus habilidades comunicativas. Entonces, ya como últimos puntos de los que me gustaría hablar sería cómo realmente podemos ayudar a enriquecer toda esta parte más de conocimiento en salud global. Hoy que estamos hablando de resistencias a antimicrobianos, más específicamente a esto, pero en general, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, vale. Antes de irse de intercambio, estas diapositivas no las he traducido porque son de otro training que hice, pero bueno, las explicaremos igual. Antes de irse de intercambio, lo que se promueve es que se haga un pre-departure training donde se hable no solamente de lo que el estudiante debe esperar en el sentido más puramente académico, sino de salud global, del sistema de salud del país en concreto, si es posible, y si no, de cómo funcionan los diferentes tipos de sistemas de salud para que la persona tenga un mayor conocimiento en este área y luego pueda identificar mejor cuál es el tipo de sistema de salud del país en el que va a tener su intercambio. Y también sobre los determinantes sociales de salud. También aprovechamos para hablar de cultura, de tradiciones, de creencias locales sobre salud en el país donde vas a tener el intercambio. Se habla también mucho de la parte ética relacionada con el intercambio y además también se promueve que estudiantes que se han ido previamente de intercambio, ¿no? Pues participen y hablen de su experiencia y con los estudiantes que van a ir de intercambio en un futuro. Además, también algo que permite aportar tu granito de arena, digamos, es que antes de irte prepares una presentación sobre tu sistema de salud, aparte de cultura, tradiciones y creencias más locales sobre salud, cuáles son los problemas endémicos de salud de tu país, etcétera, etcétera, la cual puedes exponer cuando llegues a tu país de intercambio y por lo tanto ayudar o contribuir al conocimiento también de los estudiantes locales sobre otros sistemas de salud de otros países, aunque ellos pues en ese momento no estén de intercambio. Durante el intercambio sí que lo que se hace es tener un upon arrival training y sí que se habla del sistema de salud específico de ese país, así como de las tradiciones. También se remarca mucho la parte también más ética de lo que son las prácticas y del intercambio y sobre todo lo que es muy importante es que se hable de los determinantes sociales de la salud y de la parte más de derechos y más, bueno, más relacionada con este punto 7 de rights and duties y cuáles son
las tareas o el rol que adopta el estudiante de intercambio dentro de ese sistema educativo o sistema de salud, etcétera, etcétera. Y por último, después del intercambio, todavía podemos contribuir a esta parte más educativa en salud global, rellenando el evaluation form y haciendo un reporte sobre el intercambio y hasta organizando charlas con otros estudiantes o de vuestro comité local o en una asamblea nacional sobre los intercambios y hablar no solo de la experiencia tanto personal, sino también de la parte más académica, de los problemas de salud que nos hemos encontrado durante el intercambio, y se puede fijar algún tema más concreto, como pueden ser los determinantes de salud de cada país, etcétera, para seguir expandiendo el conocimiento y que no solamente se quede en el intercambio de una persona, sino que sea algo mucho más grande y que conecte realmente a muchas más personas. Y al final, sí, piensa en global, actúa en local, ese es el lema y nada, ahora si tenéis alguna pregunta, este es un espacio para hacer preguntas si queréis. Si queréis abrir algún otro tema o algo que no haya quedado claro, etcétera, etcétera. Y si no, pues esto es todo por mi parte. Yo quiero hacer una pregunta, de pronto no sé si qué tan alejada sea del tema, pero desde IFMSA Spain hacen intercambios para prácticas clínicas. Sí. ¿Y cómo es el proceso de eso? De pronto no sé si... Yo exactamente no lo sé porque yo soy de AEX Catalonia y por lo tanto de IMSA Spain no lo sé. Si quieres te puedo explicar el que tenemos desde Cataluña. Vale, sí, por favor. ¿Qué parte exactamente querías saber? Como más o menos requisitos que necesita uno como estudiante. Vale, para ir a hacer un intercambio. Sí. Vale, en general no sé, hay muy pocos hospitales que acepten estudiantes graduados, la mayoría piden que estén, sí que dentro de los clinical years de la carrera, y entonces se pide una serie de documentación, como sería, bueno, papeles de la universidad, como la matrícula de la universidad, se pide certificado de idioma. Sí que para Latinoamérica igualmente se pide un certificado de idioma, pero lo que no hace mucha falta, pero se hace más para países de habla no hispana. Luego se pide, Joan, que se piden el de las vacunas. Sí. ¿Sí? Se pide el de las vacunas y en algunos países también la tuberculosis. Sí, pero nosotros creo que el de la tuberculosis no, o solamente algún hospital que es un poco más exigente, y sí que desde hace un año y pico se pide el Police Clearance Report, conforme pues no se tienen antecedentes penales, y diría que así, bueno, aparte de pues carta de motivación y cartas de recomendación en algún, en SCORE, en Scopy diría que no, carta de motivación para cada departamento y así, y ya está. Vale, Flavia, que vaya muy bien. ¿Dónde online puedo encontrar toda esta información? Esto si vas a ifmsa.org, hay el Exchange Portal y allí puedes encontrar información de todas las NMOs que participan en los intercambios.
Muchísimas gracias. Nada. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta más. Nada. Gracias por haber venido a la sesión y sobre todo gracias si para vosotros eran, no sé, las 6, las 7, las 8 o las 9 de la mañana. Gracias por el esfuerzo, de verdad. Como persona a quien le gusta dormir, gracias. Y gracias por participar activamente en la sesión también. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.